Estamos viendo cómo van a ir sucediendo esos eventos ahí en esa gran Babilonia que le está preparando el camino al anticristo a través del falso profeta, a través de un engaño religioso generalizado por falsos maestros, probablemente un falso papa que es la bestia de la tierra, que es el falso profeta, que su objetivo es hacer que con señales, con milagros y prodigios, las personas que no conocen a Jesús todavía, que no tienen una relación personal con Él, que no se creen en iglesia todavía, que tienen una fe muy pequeña, van a ser engañados para adorar a ese anticristo que va a venir a decir que Él es el Cristo, el verdadero Cristo, porque con esa destrucción de la Babilonia, esa Babilonia que a través de un nuevo orden mundial, a través del poder, a través de la economía, va a hundir a este mundo en una brecha tan grande entre ricos y pobres, y ese anticristo se va a levantar dentro de ellos, dentro de esos líderes, y ese anticristo con el poder que le da el dragón escarlata va a venir a ofrecer un mundo de paz, un mundo de justicia, va a venir a decirles que Cristo ha venido a la tierra y que ya no es necesario que se adore a Él, que ya no se adore a Jesús. Se va a abolir el falso profeta, que probablemente sea un falso papa, va a venir a abolir la misa, hermano, que es el sacrificio perpetuo, y entonces va a venir la abominación de la desolación, que probablemente sea que se siente en el santuario de Dios, ahí en el Vaticano, en el lugar del Papa, y venga a decir que Él es Jesús, que ha venido a la tierra, que ya no es necesario realizar la misa porque Él está presente. Él va a exigir una adoración, probablemente sea en una pantalla de televisión, a través de todas las redes sociales, pero también en esa Babilonia destruida va a haber un nuevo orden económico que en un principio seguramente va a consistir en una economía de posguerra. Después de esa devastación, recuerda, hermano, que va a haber una gran guerra nuclear. Parece que habrá de alguna manera un sistema equitativo de reparto donde se van a cubrir las necesidades de todos, quienes podrán comprar, quienes podrán vender, aunque con una restricción importante, como vimos en ese texto de Apocalipsis. Hay una restricción, deberán tener en ellos una marca, la cifra de la bestia 666, la que sin duda no será aceptada por los verdaderos cristianos. Vimos en la predicación pasada que mucho es lo que se ha escrito sobre esto, y hay muchas interpretaciones, sobre todo los protestantes hacen mucho de esto, en donde ponen que la bestia es el Papa, la iglesia, la ramera, y verdaderamente confunden a nuestra gente, que se van para allá, que se huyan de la Babilonia, que huyan de la iglesia, que ellos tienen la solución, que ellos son la iglesia, que ellos la han rescatado, pero se siguen dividiendo en 30,000 denominaciones, y todas ellas piensan que tienen la verdad, y se dividen, y se dividen, y se llevan a nuestra gente, y son variadísimas entonces las interpretaciones, por lo que no vamos a agregar nada nuevo, sino que simplemente, dice Juan Franco Benedetto, nos quedaremos con el que a nuestro juicio es el concepto más importante para sostener la credibilidad popular sobre la falsa identidad de la bestia del mar. Es necesario cambiar de alguna manera el sistema económico de concentración de riquezas que tenía la Gran Babilonia por otro más evangélico, más acorde a la conocida preferencia de Cristo por los más pobres, y eso, hermano, es lo que proclaman estos de la teología de la liberación, en donde van a venir como un marxismo, como un comunismo, en donde ellos quieren quitar la lucha de clases, porque ellos piensan que esa lucha de clases es la que trae esa desigualdad, y entonces en ese nuevo orden mundial que tenía la Gran Babilonia, en este nuevo orden mundial va a haber en este sistema económico de concentración de riquezas de la Gran Babilonia, va a haber uno aparentemente más evangélico, más equitativo, pero sea cual sea, en definitiva este nuevo sistema, lo que se conocerá solamente cuando llegue ese momento en que aparezca en los tiempos del fin. Lo que nos quiere mostrar la revelación del Apocalipsis es que será muy distinto
al que existía bajo el imperio de la gran ramera, al menos en la apariencia externa, y que del mismo quedarán excluidos los cristianos verdaderos, aquellos que no se hayan dejado embaucar por esa propaganda masiva del falso profeta y su aparato de difusión, que como vimos, hermano, ese falso profeta va a ser un gran jerarca en la iglesia, que su objetivo final es adoctrinar para quitar el falso, para quitar esa adoración perpetua, abolir la misa y hacer tantos cambios que la teología de la liberación, los marxistas, los masones están haciendo en nuestra iglesia, para darle ese paso a ese anticristo en donde él quiere esa adoración. Y entonces, hermano, en esos momentos del fin de los tiempos, este pequeño resto de la iglesia, te recuerdas que la iglesia se va a dividir en una iglesia fiel y en una iglesia apóstata. Por supuesto, los hermanos protestantes piensan que las iglesias que ellos están formando ellos están componiendo todo lo que Jesús no hizo bien. Pero ese pequeño resto que había y que había escuchado antes la exhortación para huir de Babilonia, ¿te recuerdas, hermano? Que ahí en el corazón de María Santísima ella nos sigue insistiendo que huyamos de la gran Babilonia, que le está preparando el camino al anticristo, ese pequeño resto, esa iglesia fiel que había ya escuchado antes esa exhortación para huir de Babilonia, para que se apartara de sus tentaciones. ¿Te recuerdas, hermano, que al final de los tiempos el enemigo va a seducirnos con tentaciones, va a utilizar nuestra concupiscencia con esos espíritus de discordia, de egoísmo, de guerras, de miedo, de odios raciales? Nos va a tentar ahora con mucha más fuerza debido a ese permiso de Dios, y deberá luchar ese resto, esa iglesia fiel, deberá luchar para sobrevivir en un medio muy hostil, ya que la propaganda de esos secuaces del anticristo con el falso profeta a la cabeza van a presentar a los cristianos aferrados a la verdadera fe con discernimiento suficiente para no reconocer en la bestia del mar al verdadero Jesús. Estos van a ver a los cristianos como una especie de rebeldes subversivos. Ya lo estamos viendo en nuestra iglesia, hermano, algunos sacerdotes que están queriendo denunciar y por eso tienen miedo. Ellos están siendo excomulgados. Este verdadero Jesús, hermano, ese pequeño resto de sacerdotes y fieles que tienen un discernimiento suficiente para no reconocer en la bestia del mar a ese anticristo como el verdadero Jesús, los van a ver como una especie de rebeldes subversivos, los amenazan, les quitan sus privilegios, no les dan puestos importantes, una secta peligrosa. Lo van a ver como una secta peligrosa que insiste en no reconocer como el resto del mundo, ese resto del mundo que sí reconoce que Cristo ha venido a la tierra en su segunda venida para imponer su reino de paz y justicia prometido desde la antigüedad por los profetas de Israel, pero que el anticristo es el que nos va a decir que Él es el verdadero Cristo, hermano. ¿Qué momentos nos esperan? Tenemos que definir, tenemos que decidirnos si nos quedamos en la iglesia fiel o vamos siguiendo a esos falsos maestros que lo que están queriendo hacer con el marxismo, con la teología de la liberación, con la masonería y con el homosexualismo, quieren destruir a la iglesia, quieren destruir todo lo dogmático, todo lo verdadero, toda la tradición apostólica, y quieren colocar un falso profeta para que le haga la autopista tan grande a ese anticristo que va a venir al final de la Babilonia, cuando sea destruida por él mismo, a decir que él viene un reino de paz y justicia, cambiando el orden mundial, el orden económico, el orden religioso, el orden de culto, y sabiendo que al final de los tiempos se va a abolir la Santa Misa por unos momentos, por un tiempo indefinido. Hermano, digámosle a ese mundo que Cristo está presente en la Eucaristía, que no lo creemos. Y ahí, hermano, en la Eucaristía, pidámosle a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, que nos envíe papas santos, que envíe obreros santos, que la cosecha es mucha, los obreros son tan pocos, que envíe
un espíritu de arrepentimiento y de convencimiento ahí en la iglesia para que todos al escuchar la palabra, sobre todo ahí en esos cenáculos de oración con María Santísima, podamos arrepentirnos, convertirnos, para que hermanos seamos al final de los tiempos esa iglesia fiel que espera a su Señor. Hermano, ahí donde estás, asiste a los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en el corazón de María Santísima. Sangre me da vida, Señor.